Excelente. Muy buena tarde tengan todos ustedes, amigos, colaboradores, asistentes, abogados, contadores, administradores, todos los que nos siguen y nos dan la oportunidad de estar una vez más y llegar a sus espacios, a sus oficinas, en la cual evidentemente transmitiendo desde la mansión Querétaro, como cada mes, en la que abordamos temas fiscales al gremio asociado a la FEC y los que nos pueden visitar de otros lugares, con la intención de transmitir información que sea veraz, oportuna, para tomar decisiones al gremio empresarial, a los asesores consultores que están actualizándose. Inclusive los alumnos, nos han llegado muchos mensajes ahí de algunos alumnos que se quedan con dudas, que se quedan con incertidumbres, que mayormente no contestamos porque nos llega tarde, en vivo no lo contestamos, pero lo contestamos ya en forma privada. Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa Dominó Fiscal, un programa con un formato un poco más laxo en el aspecto de transmitir información siempre fundamentada y motivada con un análisis de especialistas, que hoy no va a ser la excepción. Como siempre tenemos en esta mesa gente que aporta y que está reconocido en el ámbito fiscal, y hoy tenemos una persona completamente reconocida en el estado de Querétaro, una persona muy respetada, muy querida por el gremio estudiantil, profesionistas, con muchos años de experiencia. Ya verán de quién se trata. Es una sorpresa para los que no vieron en su momento la publicidad. Y pues bueno, ¿qué me resta más que agradecer, mi estimado amigo Joel, una vez más, transmitiendo en vivo desde la mansión, y hoy abordaremos un tema con una persona especial. Sí, muy buenas tardes a todos, gracias por sintonizarnos en este nuevo programa, nueva edición, y pues bueno, ya cumplimos un año. Hace un año empezamos en el mes de febrero con este programa de Dominó Fiscal, con esta nueva experiencia. ¿Sí? Esperemos que este formato, pues bueno, también aceptamos críticas, ¿no?, para mejorar el formato, pero bueno, vamos a hoy día, pues celebrando que este aniversario, por así comentarlo, pues con un gran invitado y viendo un tema también de gran interés en la actualidad, y por qué no de mucha importancia para el empresariado, ¿no? Así es. Cómo optimizar, más bien tener mucho cuidado al pretender optimizar el pago de tus impuestos. Entonces, es un tema relevante el que hablaremos el día de hoy. Y pues bueno, no me adelanto mucho, ahorita presentamos a nuestro gran invitado. De entrada, pues bueno, también agradecer la presencia de nuestro amigo y compañero Jaime. Jaime, muy buenas tardes. Echavarría. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Concuerdo, invitado de lujo, maestro de maestros, lo he dicho. Gracias. Para este año de este espacio de Dominó Fiscal. Tengo un comentario que luego haremos, me reservo, pareciera que es en abril, pero bueno, vamos a confirmar, porque vamos a aprender velita y todo, güey. Ahí, pues, velita, tequilas y todo lo que yo lleve. Apuesto lo que quieras. Perdón, mi estimado Jaime. No, esperaremos las velitas. Por supuesto. Pues, muchas gracias, doctor, por estar aquí. Y preséntanos, por favor. Lo dicho, ya todos lo conocen, creo que no necesita presentación, pero lo vamos a hacer, ¿no? Claro. Maestro, siempre lo he dicho, maestro de maestros, el doctor Víctor Vega Villa, toda una una celebridad en la materia fiscal de impuestos a nivel nacional. A nivel nacional. A nivel nacional, no solo del estado, y pues es un gusto, es un placer, doctor. Un honor tus palabras y un honor todo lo que ustedes comentan. Gracias. Compañero Manzanilla, amigo Joel, Jaime, la verdad muy agradecido de estar con ustedes en este evento de AFEC, de la Asociación de Fiscalistas del Estado de Querétaro. Así es. Y bueno, aquí platicando sobre un tema muy trascendente, que es parte de la planeación fiscal y que es el tema de la economía de opción, ¿verdad? Es el tema que vamos a abordar el día de hoy. De antemano, muchas gracias por la invitación. También a Mario Mejía, que fue el que me avisó que iba a venir a Dominó Fiscal, y aquí estamos presentes. Bueno, mi estimado doctor y amigo Víctor, pues bienvenido, esta es tu casa. Gracias. El formato es muy laxo, realmente se trata de mover las fichas y bajar las que sepamos que tenemos. Déjame te pongo un antecedente. Okay. Mayormente la primera partida la ganamos el invitado con tu servidor, pero después ya no sale en cámaras lo que sucede después. Entonces, Joel tiene una estadística revertimos que siempre ganamos, ¿no? Entonces tiene una estadística distinta a la mía porque tiene otros datos. Seas bienvenido, este es tu programa, tu casa, tus amigos aquí, y gracias por compartir sinceramente esta tarde.
abordaremos con toda sinceridad esta visión que tienes y que le puede interesar bastante al gremio, pero sobre todo al empresario. Claro. Y más que nada, ya lo abordaremos, parece ser que le debe interesar bastante al asesor del empresario. Así es. ¿No? Correcto. Sí, porque es el que debe tener esa preparación en la materia fiscal contable para poder dar una buena opinión, referencia para el cliente, ¿no? Así Y es. tome obviamente la mejor opción el empresariado, ¿no? Así es. No sé si quisiéramos comenzar, doctor Vega. Primero escogiendo fichas. Primero escogiendo fichas y Nos ya toca después, la siguiente. Ok. no sé si gustas irnos comentando en principio una definición de economía de opción para saber de lo que estamos hablando, porque hay gente en el foro que quizás no está muy relacionada con algunos términos técnicos en materia fiscal contable, Claro. pero sí dar una referencia a qué nos referimos cuando decimos economía de opción y dónde tiene sus orígenes, ¿no? Toda esta figura, este derecho que tienen todos los contribuyentes en nuestro país. Claro, con mucho gusto, Joel. Fíjate que todo esto comienza básicamente de la potestad que tenemos todos los individuos de actuar con libertad dentro de un marco legítimo, dentro de un marco legal. De ahí inicia, ya que el principio de la autonomía de la voluntad. Como todos tenemos en un momento dado el derecho a poder, en principio, interactuar bajo esa potestad y esa libertad, bajo ese, reitero, ese principio de autonomía de la voluntad. De ahí se deriva el acto que pueden en un momento dado todos los contribuyentes realizar, de que están en principio obligados a verificar la economía de opción. Y en este caso, ¿qué sería la economía de opción? En su caso, si la hay, no siempre la hay. La economía de opción es básicamente cuando la ley te da alternativas, que te dice, oye, te puedes ir por el camino A o te puedes ir por el camino B. De acuerdo. Tú escoge el que quieras, los dos son legítimos, están dentro de. ¿Quién empieza a hablar un poco sobre todo este tema tan interesante que es la economía de opción y que se ve inmerso dentro de lo que en principio es la esencia de la planeación? Porque ya lo decían ustedes, la planeación fiscal es un derecho, pero a la vez es una obligación. Es las dos cosas, Jaime. Tanto es un derecho que tú tienes, como es una obligación a que consultes adecuadamente la ley o a que te orienten adecuadamente, sobre todo con el fin y con el objetivo final de tener seguridad jurídica tributaria, de que estés tributando adecuadamente. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántas veces no hemos visto a muchos comisionistas que están tributando donde no deben? ¿Por qué? Por la ignorancia de muchos asesores, Claro. que no saben dónde posesionar al comisionista en función al tipo de comisión. Si nosotros hacemos un análisis, existen 7 u 8 maneras de tributar de un comisionista. Claro. Las comisiones se pueden tributar de diferentes maneras. Y bueno, eso es economía de opción. Pero tú vas a elegir la que más te convenga, ¿verdad? Se puede decir, digo, poniendo un poco ya el contexto de lo que vamos a abordar esta tarde. Por cierto, mi estimado amigo Víctor, te Sí, toca. claro. Se puede decir básicamente, ¿Te toca a mí? sí, te toca a ti. Okay. Se puede que en una economía de opción, si bien en un principio parece un derecho que tiene el contribuyente, pues ese derecho lo ciñe a cumplir un marco normativo. Es decir, tiene que partir del cumplimiento de sus obligaciones fiscales con todas aquellas aristas que la legislación fiscal permite. ¿Estaría correcto empezar por ahí un análisis de la economía de opción? Claro, como decíamos, la economía de opción es cuando la ley te da alternativas jurídicamente aceptables dentro del contexto y dentro del marco de la ley. Si la ley me da la oportunidad de seguir un camino en base a mi actividad económica, un camino A o un camino B, tú tienes que definir cuál camino. A veces no existe economía de opción, a veces tienes tú la obligación de seguir ese camino, ¿verdad? Rígida. Así es, porque en principio si nosotros queremos definir lo que es la planeación fiscal en donde se ve inmersa la economía de opción, es que la planeación fiscal, desde mi muy punto de vista personal, disculpen que hable en primera persona,
la planeación fiscal es un derecho que tienen todos los contribuyentes y a la vez una obligación de posesionarte donde la ley te obliga a estar o donde la ley te permita estar. Entonces ahí entra la economía de opción. Pues es una definición muy personal que tenemos nosotros, que tenemos en esa materia, porque nos ha tocado impartir la materia de seminario de planeación fiscal en la maestría de impuestos. Bastante interesante. Sí, es muy interesante. Y entonces lo más trascendente es que desde que tú haces un trabajo de planeación como un derecho y a la vez como una obligación, desde ese momento puedes escoger economía de opción. ¿Cuáles son las alternativas que te va a dar? Y siempre esa definición de economía de opción la vamos a identificar con un elemento muy importante, es el objetivo principal, es el ahorro o la optimización del pago del impuesto. Aparentemente, Joel. ¿Estamos en esa sintonía o lo podemos considerar así? Este puede ser el principal objetivo, obviamente, siempre y cuando conforme a lo establecido en la norma, ¿sí? Claro. Sin meternos a otros temas que también lo vamos a abordar, pero siempre y cuando establecido en la norma, el principal objetivo o un elemento esencial de ello es el optimizar el pago del impuesto o ahorrar el pago del impuesto con un tema. Yo aquí pongo un principio de equidad tributaria, en el cual en las mismas condiciones en las que están los mismos contribuyentes puedes tener una ventaja sobre los demás, ¿sí? Claro. Porque dentro de una economía de opción tú eres en el mercado más competente que tu competencia. Claro. ¿Sí? Bueno, más, Joel, pero a ver, Joel, aquí abres un tema muy complejo. Sí, y repito, sí, totalmente complejo, y repito pero un muy poco tu interesante. posición. Sí, porque cuando hablamos de un ahorro fiscal, mi estimado Jimmy, ¿podemos ahorrar fiscalmente o tenemos que tributar conforme las disposiciones normativas lo establezcan en la Federación, los estados, los municipios, que dice el 31 fracción cuarta de la Constitución Política? Es decir, la Constitución nos puso una obligación normativa, y de ahí la legislación se ajustó a lo que dice el 31 fracción cuarta constitucional. Ese ahorro, ¿cómo se logra, Joel? Porque la postura de Joel es muy interesante. Dice, vamos a hacer que el empresario tenga un ahorro en el pago de las contribuciones. Mi estimado Jimmy, ¿eso es correcto? ¿Cómo estamos parados? Sí, yo entendiendo bien lo que indica nuestro querido doctor Víctor, Gracias. hay algo bien importante, ¿no? O sea, creo que lo que está anteponiendo en primera parte es el tema de el debido cumplimiento, ¿no? Una vez de que ahora sí, que se encuadra bien en un debido cumplimiento, entonces estamos dentro de la ley y por lo tanto es una verdadera planeación, si me permite llamarlo así, legal fiscal, ¿no? Claro. O sea, que es lo correcto, ¿no? Así es. Y como punto número 2, entonces, pues se recoge esa serie de beneficios por tributar correctamente, ¿no? Creo que es el primer elemento que debemos cuidar. Y ahora sí, ¿no? A ver. Ahora sí, ya cuidando ese elemento, Ajá. pues tenemos todo el derecho a recoger esos beneficios, ¿no? Financieros, fiscales, etcétera. Claro. Creo que eso es lo que yo estoy entendiendo por parte del doctor en cuanto a cuidar y estar dentro del marco de la ley. Claro, yo creo que es muy importante lo que estás diciendo y complementando con lo que externó Joel. Claro. Si nos remontamos al jurista que empezó en su tratado desde 1952 a hablar de la economía de opción, es un abogado de origen español que se llama José Larraz. Él en su tratado habla específicamente de que la economía de opción sí debe buscar un ahorro fiscal financiero, que es lo que decía Joel. Claro, Joel es lo que abordaba. Que es lo que decía Joel. Pero también estoy de acuerdo con lo que dice Jaime. No siempre la economía de opción te va a generar un ahorro fiscal financiero. Lo más importante es buscar la seguridad jurídica del contribuyente, ¿verdad? Porque a lo mejor una opción está un poco endeble y de riesgo. Sí. Y de riesgo, entonces es mejor retornarte, claro, e irte por la que no te va a provocar ningún riesgo
y le das lo más importante al contribuyente dentro de la planeación, que es la seguridad jurídica. Wow. Ajá, es lo más importante. Wow, pero fíjate cómo lo abordas, mi estimado. Te toca, mi estimado Víctor. El hecho de que de repente tengamos que partir a una planificación fiscal, una planeación fiscal, ajustándonos lo más posible a la norma, implica que pues, la tributación hacia el Estado tiene que ser lo que el Estado dice. Cuando nosotros nos desviamos hacia esa situación, esa obligación, al Estado no le gusta. Claro. El Estado voltea a ver cualquier tipo de planeación fiscal que pudiéramos tener, aunque estemos ajustados a la normatividad, y tan es así que de repente el mismo Estado, en su propio Código Fiscal de la Federación, pues agarra a los asesores que nos dedicamos a la materia y nos obligan a un tema que es revelar un esquema reportable, ¿no? Estamos en ese entendido. Sí, y claro. una pregunta en un primer plano, pero vinculado a una segunda pregunta. Entonces, el empresario, ¿qué garantías tiene para entender que lo que está haciendo con su grupo de asesores es con la certeza y la seguridad jurídica que expone nuestro buen amigo Víctor? ¿Qué tenemos ahí? ¿En qué momento esto se quiebra? Y dices, chin, me salí de la normatividad. Claro, los esquemas reportables, ahorita que nos tocaste, básicamente nacen de un sinnúmero de figuras jurídicas internacionales que se han utilizado como planeación fiscal y que de alguna manera pudiesen estar perjudicando al Estado, como usted mencionó. De ahí nacen y por eso se establecen con el hecho de que sean reportables cuando las operaciones superan X número de millones de pesos, ¿no? Claro. Entonces, los esquemas reportables prácticamente todos ellos nacen de alguna figura de planeación fiscal internacional que mermó en esencia lo que es el BEPS. O sea, que, sí, claro, que mermó la base tributaria o que se fueron a tributar a un país de baja imposición tributaria, ¿no? De baja imposición fiscal, que históricamente les llamábamos paraísos fiscales. Y de ahí nacen los esquemas reportables que definitivamente traen cada una de esas acciones de esencia. Hablando un poquito a nivel doméstico, no tanto internacional, como es básicamente como se manejan los esquemas reportables, nosotros pudiésemos poner algunos ejemplos y les platicaría yo cuáles son los dos tipos de lo que el abogado José Laraz en su tratado, desde el año 52, menciona a dos tipos de economía de opción. Entonces queda claro que la economía de opción es cuando existe A o B, como las opciones de que tú decidas qué es lo que más te conviene. Las dos te deben dar seguridad jurídica, pero a lo mejor A te da una economía, un ámbito financiero de ahorro, y B no te lo da, entonces tú te vas a ir por A, porque te va a dar seguridad jurídica y además porque vas a disminuir la carga fiscal dentro de un ámbito legal. Y les pongo un ejemplo muy simple. Les pongo un ejemplo muy simple ahorita con el régimen simplificado de confianza. Joel no pudo entrar porque excedió de 3.5 millones de pesos. Así es. Y tú sí pudiste entrar porque no excediste y están en las mismas condiciones. Totalmente. Y Joel va a pagar mucho menos impuestos sobre la renta. Sí, claro. ¿Verdad? Entonces es un clásico ejemplo de economía de opción. Claro, Joel gana mucha lana, ¿no? Por eso no pudo entrar. Entonces hay un poquito la capacidad contributiva de cada uno que le dio un beneficio fiscal. Y el hecho de jalar a un universo de contribuyentes que están en la economía informal, ¿no? De ahí derivó el régimen simplificado. Por supuesto. ¿No? Entonces, ese es uno. Pero si nosotros empezamos a ver los dos tipos de economía de opción, que es la explícita y la implícita, como lo comenta el autor, la explícita es la que claramente está de manera explícita en la ley. O sea, como lo explica tal cual es. Tiene sus reglas de funcionamiento, tiene sus reglas de exclusión, su parte normativa y todo. Su normativa en el ámbito fiscal y su regulación con el código. Así es, fiscal. Lo administrativo y lo fiscal. Esa es la explícita. Y la implícita es el derecho común que existe, que puede existir una figura o una acción o un acto y que lo mandas al ámbito fiscal.
y que también es legítimo. Claro. Los dos son legítimos. Ejemplo. Pero aún así es claro. Un ejemplo muy padre son los fideicomisos. De acuerdo. El artículo 13 de la ley del impuesto sobre la renta te habla de los fideicomisos empresariales. Pero son los únicos que existen en la ley del impuesto sobre la renta. No existe otro tipo de fideicomisos. Y ahorita en la práctica, todos aquellos fideicomitentes que se unen en contrato de fideicomiso, todos ellos se van por un fideicomiso de administración que no existe en la ley del impuesto de la renta. Entonces, ¿cuál es el ejemplo de explícito? El fideicomiso empresarial que está en el artículo 13 de la ley de renta. ¿Cuál es el ejemplo de economía de adopción implícita? El fideicomiso por administración que no está dentro de la ley, pero que lo vamos a enmarcar en la ley para que de alguna manera los beneficiarios económicos tributen adecuadamente. Claro, lo ajustamos en una serie de interpretaciones normativas a la hipótesis de la ley, es decir, nos regresamos al Código Fiscal, analizamos artículo 6 del Código y habla que el hecho o acto jurídico que encuadre en la hipótesis normativa será tratado de tal forma fiscalmente hablando. Claro. Entonces, qué interesante, porque entonces eso nos permite no ser tan rígidos con la parte normativa, sino que aperturamos la interpretación para colocar a la estrategia fiscal a donde queremos. Y no cerrarte. ¿De acuerdo? Porque tú dices, oye, no encuentro los fideicomisos por administración, no existen en la ley de renta, pero sí existen en el derecho común. Así es, Ajá. claro. Y por lo tanto tú tratas de adecuarlo a la ley de renta. Incluso la propia ley, aparte, o sea, es súper implícita, ¿no? Hay un capítulo específico de los estímulos. Explícita. O sea, súper, ¿no? Ándale, sí. Aquí hablando, perdón. Sí, entonces hay un título específico de estímulos, ¿no? Entonces, la propia, entendiéndolo de esta manera, la propia ley te da el derecho. Así es. Te da todo el derecho y por supuesto que la obligación, ¿no? Ahora voy a entrar en un tema que es un poquito escabroso, porque si la ley te lo permite, hay un título, estímulos, ¿no? El tema es ya la aplicación, es cuando la autoridad ya no te lo permite. Oye, pero están ahí. No, están ahí. Es diferente, o sea, a los ojos de la autoridad te lo restringe a través de sus mecanismos tecnológicos, ¿no? Exacto, te lo restringe. Te lo doy en la ley, el legislador, pero te lo restringo a través de la plataforma del SAT que no aparece, inmensa, no aparece la manera en la cual tú la puedes ejercer. O te lo restringo porque no te prohíbo, pero te pongo obstáculos para que no tributes ahí, ¿no? Me tienes que poner A, B, C, una serie de requisitos que no deberían de estar, sin embargo, bueno, pues lo hacen por alguna razón. Y fíjense, ahorita con el ejemplo que tomabas, doctor Víctor, implícito, se me ocurrió, ahorita que está en el tema muy actual y me parece la próxima semana o en 2 semanas, se va a tratar una contradicción de criterios en la Suprema Corte de Justicia por este tema de la compensación civil, si aplica o no para eliminación del IVA acreditable. Entonces, hay un proyecto ya por parte del ministro Lainez, que es el ponente de esta resolución, en la cual está optando con que la compensación civil no puede ser una vía por la cual tú puedas eliminar o hacer el acreditamiento del impuesto al valor agregado. O sea, que es un mecanismo de extinción. Entonces, me parece que podemos considerarlo ahí incluso una economía de opción, violada una economía de opción, derecho a una economía de opción de manera implícita. Claro, ese es el ejemplo. Digo, en mi opinión. No, lo que pasa es que estás abordando el artículo 1B, si mal no recuerdo, de la ley del impuesto al valor agregado, donde te habla en qué momento se considera inclusive la causación del impuesto. Y inclusive hay un tema muy interesante en el 1B. En el 1B te establece, y lo dejo a la mesa por el tema, fíjate lo que sucede, te dice el artículo 1B que se considera que se liquidó la obligación, se pagó la obligación cuando tienes un título de operaciones de crédito, como si pagaré. Cuando quedes satisfecho. Pero ni siquiera la satisfacción de la persona te dice, cuando transmitas la propiedad del pagaré,
en ese momento, señores, esto nos permitiría que con un pagaré endosado a propiedad de otra persona se consume sin dinero. ¿Sí? Siempre y cuando esté el acreedor satisfecho. Pero es que es lo interesante, si uno ve que es lo que van a resolver en la corte. En la corte lo que van a resolver, en la discusión que va a resolver la ponencia de la INES, tiene que ver con este apartado. Es párrafo 3, artículo 1B de la ley del impuesto al valor agregado. Correcto. Ya rompe con la condicionante de que esté satisfecho el interés, porque dice la ley, se considerará por satisfecha cuando entrega el pagaré a un tercero, porque ya se consumó la operación. Digo, qué interesante. Pero a ver, mi estimado doctor. Adelante. ¿Se puede volver un riesgo este tipo de estrategias para el contribuyente? Yo para creo que el no, empresario? más bien lo que tú tienes que hacer como asesor y conocedor de las leyes fiscales y no que te las aprendas de memoria, sino que las puedas interpretar, las puedas ubicar. Yo creo que no es un riesgo. La economía de opción, en esencia, es la libertad de actuar que la propia ley te permite. Y te pongo otro ejemplo. Los comisionistas que venden seguros, fianzas, valores y afores. De acuerdo. Los comisionistas que venden seguros, fianzas, valores y afores, o que son asesores de valores, ellos están obligados, de acuerdo al artículo 101 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, a tributar como servicios profesionales. Okay. Un comisionista que tributa por honorarios. De acuerdo. Pero nada más ese comisionista. Los demás, ningún otro comisionista puede tributar por honorarios. Pero él tiene la opción, con una simplificación administrativa, más que un ahorro fiscal, porque no le genera ahorro, sino le genera simplificación administrativa, de solicitarle por escrito a la aseguradora, afianzadora o a la casa de bolsa que esos honorarios se los asimile a sueldos y salarios. Campo, Ajá. así es. Y entonces, en vez de seguir tributando por honorarios, se va al capítulo primero del título cuarto y tributa por asimilable a sueldos y salarios. Y su vida fiscal se le simplifica. Totalmente. No va a presentar DIOT, no va a tener IVA, porque es un asimilable a sueldos y salarios. Artículo 14 de la ley del IVA. Si no excede de 400,000 pesos, no va a presentar declaración anual. Y si tiene intereses y entre los dos no exceden de 400 y los intereses en 100 no presenta anual. Así Y es. solamente se sujeta tal vez a una retención y su vida se simplifica. ¿Va a pagar un poco más de impuestos? Sí, porque no trae deducciones. Claro. Pero es eso, ¿qué fue lo que sucedió ahí? Ahí no hubo un ahorro fiscal financiero, al contrario, está pagando un poco más de impuestos, Pero está pero trae simplificado. una simplificación fiscal. Menos riesgo. Menos riesgos. Sí, no me recuerdo. Y no se gastan el IVA. Muchas veces se lo gastan, pero no lo Sí. tienen para pagarlo. Oye, aquí también el limitante de los 75 millones aproximadamente. Sí. Ay, Sí, es una cosa Digo, exagerada. ¿de dónde salió ese monto? No, Oye, ese ¿pueden poner? monto parece ser que muchos legisladores andaban en el rayo. No, y estaba en 100. No, Estaba en 100. Digo, si por algo lo Está bien. pusieron, quiere decir que existe, que existe. Pero es un monto muy reducido. Sí. ¿No? Muy reducido. Bueno, por ahí salen listas de gente muy importante a nivel nacional. Sí, que no lo gana Joel en un fin de semana, ¿no? Solo Lionel Messi, ¿no? Sí. Y bueno, entonces se vuelve esta ¿Sigo yo, apartado. verdad? Sí. Se vuelve este apartado muy importante porque entonces tendríamos que estar volteando a ver la hipótesis de la ley para que le dé ese beneficio. Esta cuestión de riesgo que habla el doctor me parece muy importante tocarla porque es esa seguridad y certeza jurídica que le das a tu cliente, ¿no? Al momento de sugerirle cuál es la mejor opción para tributar, ¿vale? Pero sí me gustaría platicarlo y comentarlo, y si lo tienes en el radar, sí ver una línea muy delgada, la diferencia de la economía de opción con lo que es el abuso a la ley. Claro, Porque podemos ver ahí un tema de que, bueno, estoy dentro de la legalidad, la ley me lo permite, sin embargo, sabes que se trata, aunque sea de un acto ilícito, se trata de que sí estás perjudicando la tributación o al fisco federal con la manera de que estás interpretando la norma, ¿no? Y aunque la norma sea clara y te dé el beneficio, híjole, a lo mejor
¿Cuál es en sí la diferencia para no confundir al empresariado o a los asesores? La economía de opción, con ese ya llegas a un punto de un abuso a la ley. Lo que pasa es que mientras no sea un acto de ilusión, sino que simplemente la ley te lo contemple, la economía de opción sigue caminando. Que sí puede haber un abuso a la ley y que lo contempla incluso en su 9º aniversario de la Prodecon, que tú por ahí estuviste trabajando un tiempo, Joel. En el libro de su 9º aniversario hablan exactamente, ahí fue donde yo conocí más a fondo la economía de opción, porque la delegada en Querétaro me invitó a dar la plática a nivel nacional cuando se cumplieron los 9 años. Y ahí fue donde me empecé a meter un poquito más. O sea, la licenciada Lérida fue la que me impulsó a meterme un poco más y a que me ayudara más al trabajo que nosotros hacemos. Pero yo creo que es muy importante evitar la cláusula anti-ilusión, prácticamente del Código Fiscal de la Federación, y mucho más la cláusula anti-evasión, que es el 69B, ¿no? Yo creo que hay que evitarlas, hay que borrarlas, hay que eliminarlas de la economía de opción. De acuerdo, ajustarnos a la normatividad. Claro. Bueno, pero a ver, tocaría un punto un poco más técnico y lo pongo a consideración en la mesa. Ya opté por la economía, la economía de opción. Es decir, me subí a un esquema de planificación fiscal. Me ceñí a la normatividad, vi la opción A, vi la opción B, decidí por la A porque me genera mayores beneficios fiscales. Y en ese momento, el Estado mexicano, a través de un articulado en su artículo 5A, Código Fiscal de la Federación, donde habla de razón de negocio, el legislador coloca una figura bastante interesante en ese apartado, donde me va a establecer que pues hay que meter a la balanza el beneficio fiscal contra el beneficio económico. Es correcto. Para que entonces, en un ejercicio legislativo, si el empresario no demuestra que tiene mayores beneficios económicos, financieros, confrontados con el fiscal, pues caeríamos en una situación de razón de negocio. ¿Qué opinión ameritaría este apartado para el empresariado y los asesores? Incluso la denominación del libro que sacó la Prodecon va en ese sentido, se llama Economía de Opción y Cláusula Anti-Ilusión. O sea, van de la mano. Van de la mano, definitivamente. No es limitativo que si existen las opciones, tú tengas que demostrar la cláusula anti-ilusión. Nada más hay que tomarla en cuenta si tu beneficio fiscal es extremo. Te voy a poner un ejemplo. Mira, Jaime, vamos a suponer que una persona física con actividad empresarial que no tiene la obligación de determinar el costo de lo vendido, en el mes de noviembre, viendo que trae una utilidad muy fuerte, pide prestado al banco y se sobreinventaría, y con la pura compra y el pago de la mercancía la deduce sin haberla vendido. Claro. Entonces, realmente está él cumpliendo con el beneficio, con que el beneficio fiscal sea inferior al beneficio económico que está trayendo. Pues probablemente no, probablemente el beneficio fiscal sea mayor. Claro. Entonces ahí sí está cayendo en la cláusula anti-ilusión. Pero estamos en un tema bastante complejo, porque tendríamos que ser demasiado técnicos al momento de que se registra tanto en contabilidad como en la parte fiscal este tipo de operaciones, porque evidentemente si le doy efectos fiscales a la parte de mis activos, en este caso de mis inventarios, y todo esto que aún no vendo y que traen esta situación fiscal, esta diferencia o esta diferencia fiscal, la autoridad me lo va a querer observar. Claro. Y entonces tú le vas a decir a la autoridad, ¿sabes qué autoridad? Yo te puedo demostrar hasta que yo adquirí mercancía de más, porque hasta cierto volumen traigo este descuento financiero. Totalmente. Entonces ahí ya te empiezas a proteger. Pero no hay ninguna limitante en la ley de que yo al ceñirme por este beneficio que me da mi proveedor, financieramente hablando, lo pueda hacer deducible. No hay nada en la ley que me limite esa deducción. No te limita. Entonces se vuelve una planificación interesante. Por ahí tenemos la experiencia con alguien que maneja muy bien sus inventarios,
donde hacen un esquema como de medir el mercado en aceros. Imagínate esa estrategia interesante. No, y Cuando aparte, baja el acero, compro. Cuando sube, no vendo. déjame decirte que nosotros tenemos un cliente en ese sentido y la verdad es que es un movimiento tremendo y con el tipo de cambio y el dólar y el acero importado. Pero entonces la ley no te lo limita, no te lo prohíbe. No te lo prohíbe, pero sí tienes que cuidar A las reglas. más el 5C. Claro, o sea, te tienes que ceñir a las reglas para la deducción y todo esto que está, ¿no? Claro. Ahí sí estoy completamente de acuerdo. Tenemos que, más que planificación, como estrategia fiscal, es financiera. No sé si están de acuerdo. Sí, totalmente de acuerdo. Aquí hay un punto bien interesante que lo preguntaba Joel hace un momento, ¿no? ¿Cuál es esa línea delgada? Esa línea delgada la maneja la operación del negocio, ¿no? Es decir, Claro. la operación del negocio es muy, muy importante. Y ponían el ejemplo hace un momento. Este negocio de los aceros Ajá. tiene una variable que es la fluctuación del costo de las materias primas. Es correcto. Entonces, en ese sentido, es una afectación o un beneficio que puede tener el negocio. Es algo totalmente del mercado, ¿no? Y que se puede traducir totalmente en un beneficio fiscal derivado de la operación. Que a la postre se vuelve financiero muy, muy interesante. Claro. Porque es financiero. Tú deduces a una cantidad, el acero adquiere un precio mayor en 4 o 5 años, o 2, digo, no voy a estar al extremo en 2 años, y tu venta, tu valor, ya financieramente hablando, es mayor que a como lo compraste, ¿no? Entonces, naturalmente tienes dos beneficios con esa estrategia. La financiera directamente, que es tu ingreso, pero la deducción que hiciste 2 años antes. Es a lo que me refiero, que tu operación te genera esa fluctuación, que es un beneficio financiero por inherencia, y que el planeador fiscal lo va a aterrizar a un beneficio fiscal. No es decir, a lo que me refiero es, no se forza la parte fiscal, ¿no? Para efectos de tener un beneficio fiscal, Ajá. sino de a partir de una operación, Claro. de un mercado natural que tiene un beneficio financiero por inherencia, entonces se obtiene un beneficio fiscal. A largo plazo. Exacto. Pero eso la autoridad, de acuerdo a este 5A, no lo puede, en este momento, con estas condiciones, no lo puede medir, porque estamos hablando de que la autoridad lo quiere ver aplicado en el momento. No, y aparte su proyecto de fiscalización para este año 2023 va en ese sentido. Claro. Va en la productividad de los negocios. La cláusula de anticorrupción va a ser elemental, cuidarla. Y va a ir en ese sentido. O sea, van a estar viendo, o sea, contribuyentes que traen 3, 4 años con pérdidas, fiscalización. Contribuyentes que traen o que están amortizando pérdidas muy altas, también los van a fiscalizar. Incluso la disminución en la tasa efectiva del impuesto. No, pero grandes Oye, contribuyentes. Oye, ¿sabes qué traigo y disminuye? Aunque no te ya las solamente en grandes, ¿eh? Sí, entonces. Sí, bueno, no, estamos estamos diciendo que ya sí, en sí, todo. Está generalizando. Sí, ya. Así es. Sí, bueno, la tasa efectiva que naturalmente o mayormente se aplica a grandes contribuyentes, ya lo empieza a ver en su variación en IVA, sobre todo la autoridad, no sé si concuerdan conmigo. Claro. En IVA, cuando ve el comportamiento, te llega a preguntar a la autoridad por qué varió. ¿Por qué ya no vendiste lo que vendiste el año pasado? Y te hacen una comparativa contra tus propios ejercicios que declaraste. Qué interesante. Pues habría que ver cuál es el comportamiento del mercado respecto a mi producto. Y lo diríamos con razonamiento lógico y sustentado. Cuando el INEGI, por dar un ejemplo, te hace una integración del Índice Nacional de Precios al Consumidor, Ajá. él estudia el valor de los precios en ciertas regiones, cosa completamente ilegal, ilógica y todo lo que quieran, por una sencilla razón. Que no tienen nada que ver. No tiene nada que ver, porque no le suma el valor de traslado, no le suma el valor de mano de obra, no le suma diferentes indirectos que están ahí fluctuando respecto a ese precio. Lo mismo está sucediendo con este tipo de economías. Entonces, cuando planificamos respecto de inventarios, habría que voltear a ver si está bien la planificación, ¿no? Es mi comentario respecto a eso. Pero, ¿y qué pasa, mi estimado doctor y amigo Víctor, con aquellos que se han atrevido a ver esta economía de opción o han desviado una interpretación normativa hacia ejemplos, que voy a hablar, no creo que suceda en México, pero voy a decir una barbaridad, con aquellos que creen que comprar facturas es adecuado?
¿Eso es economía de opción? No, claro que no. Definitivamente no, porque las opciones deben ser legítimas. Y aquí estás hablando de prácticas de evasión. Ya ni siquiera de ilusión, estás hablando de prácticas de evasión por actos simulados, por actos irreales, por actos inexistentes. Y de ahí nace la cláusula anti-evasión, que es el 69B. O sea, todo eso viene a nivel internacional, del G20 y de la OCDE. Por eso México tiene inmersos esos dos artículos, el 56 y el 69. Son dos cláusulas, ya que México es uno dentro de la OCDE, Ajá. es uno de los, junto con Turquía, que ahorita están en desgracia los de Turquía, Claro. somos los de menor recaudación tributaria per cápita, ¿no? De acuerdo. México y Turquía. Y cuando la OCDE checa también la corrupción, pues ahí sí nos vamos a los primeros lugares, ¿no? Desgraciadamente, y dentro del ámbito de la facturación, pues estás hablando de corrupción, ¿verdad? Y aparte de evasión fiscal. Bueno, pero yo lo Y eso que- ni siquiera se puede llamar planeación fiscal. No, eso no es planificar, eso es lo que iba a Eso. comentar. Digo, porque a veces se confunde Sí. afuera con, en el mercado, ¿no? Oye, ¿qué opinas, puede confundir ¿qué con opinas ese de que tema llegue un asesor y le diga a una empresa que él puede brindarle el servicio del outsourcing, pero ya simulado con un REPSA, para efectos de que pueda disminuir su base gravable? ¿Eso es economía de opción? No es economía de opción. De hecho, como bien lo dice el doctor, o sea, tiene que ser lícito, ¿sí? Dentro de las Pero se ajusta a la normatividad, digo, vamos a ser siendo sinceros. Ese yo le digo, es abuso a la ley, ¿sí? Porque ese no fue, en mi opinión, el sentir o el objetivo que el legislador en su momento tuvo para ponerle disposiciones fiscales, ¿sí? Entonces ahí es un abuso a la norma. Y por lo tanto es una ilusión que está haciendo el contribuyente en el sentido porque ya son a base de actos simulados, ¿sí? Y eso no es economía de opción, no es planeación fiscal, definitivamente. Definitivamente no puede ser una planificación fiscal el hecho de que te ofrezcan esquemas como el que te disminuyo o me llevo a la parte de tu nómina a otro lugar y yo te la pago, yo te integro el salario mínimo del trabajador. Señor, vaya, yo creo, mi estimado amigo doctor, por eso el tema es importante. Claro, es muy Porque interesante. Joel lo dijo, estamos en una línea muy delgada, mi estimado Jimmy, Entre el abuso a entre la el ley abuso y la planificación. Y la planificación. Que Pero esto lleva una pregunta, si me lo permiten, Ajá. a la mesa. ¿Cómo planifica una empresa? Bueno, yo creo que la manera de planificar dentro de una empresa, lo mejor es que tú tomes el proceso administrativo. Es lo más importante, que tú tomes el proceso administrativo que nosotros conocemos desde que tuvimos la oportunidad de estudiar la licenciatura en contaduría y llevamos alguna materia administrativa, porque la planeación es el segundo paso del proceso administrativo. Si tú empiezas con una previsión, ahí vas a analizar y vas a ver toda la raíz de la empresa que vas en un momento dado a planear. Cuando la empresa es nueva, que es otro tipo de planeación, pues es mejor. Claro. Porque planeas desde la Constitución y pues... Exacto. Sí, Es que fíjate, Ahí vamos. Perdón que lo interrumpa, doctor, Sí, claro, pero claro. es para contestar esa pregunta. Realmente una persona conocedora va a planear. Y todas esas Y planea desde su objeto social. desde antes, ¿eh? O sea, Para el y Reche, to- y- para el Por Reche. supuesto. y para todos los caminos, derecho Y los socios. civil, mercantil, fiscal, ¿no? Y todas esas prácticas abusivas son derivados de que no hay planeación. Esa es la realidad. Pero déjame hacer compartir una experiencia. Ahorita nomás para que no se me olvide, porque esas prácticas abusivas que mencionas, Jaime, es por lo que tú dices y por lo que va a decir él, y además por la falta de un principio que se llama reciprocidad tributaria. Claro, pero a lo que voy con este apartado que toca Jimmy muy interesante, es que tú de repente llegas con las empresas y traen un objeto social que no coincide. Yo le llamo transversalidad porque es un ejercicio que yo hice cuando fui jurídico en el INEGI, de hacer una transversalidad. Quiere decir que te coincida todo en un mismo plano. Quiere decir que yo agarro el objeto social de la empresa, agarro el certificado fiscal, agarro su
CFDI y agarro sus contratos y todos tienen que coincidir. ¿Ganamos? Ganamos, claro que sí. Te dije que el primero siempre lo ganamos. Muy bien. Oye, y con ese ejercicio de transversalidad empieza la planificación desde mi punto de vista. Porque ya sentaste base hacia dónde quieres llevar al empresario con su negocio. Pero yo creo que hay un detalle muy interesante en esto. La comunicación entre el empresario y su grupo de asesores. Y el asesor. Y asesor o grupo de asesores, que desde mi punto de vista yo me siento más cómodo en el ejercicio de transmitir a la comunidad. Que hagan el ejercicio de que sea integral. Es decir, llamemos abogados, llamemos contadores, llamemos administradores, para ver cómo se va a comportar el negocio. De tal manera que nos permita precisamente tener una base hacia donde queremos llegar junto con el empresario. Si empezamos o seguimos a la vieja usanza, que sería, este es el empresario y estos somos los asesores, pues estamos caminando en caminos distintos, ¿no? Claro. Salvo tu mejor opinión. Claro, definitivamente. Me gustaría poner en la mesa otro ejemplo de economía de opción. Otro ejemplo de economía de opción para que ustedes vayan dando sus opiniones como técnicos y para que ustedes digan qué creen que sería lo más recomendable darle a un empresario. Pensaríamos en una empresa familiar, Jaime. Una empresa familiar en la que el padre de familia quiere poner un negocio. Y él está entre el título 2 y el título 4. Dentro del título 4, específicamente en el artículo 92, existe la figura de la copropiedad, ¿sí?, que se vincula con el artículo 108 y que habla de la copropiedad en actividad empresarial. Como el padre de familia quiere poner un negocio, él puede crear una sociedad mercantil con su familia, también pensando en la planeación patrimonial y en que ya sus hijos mayores de edad los quiere incorporar a su propio patrimonio. Y por otro lado, crear un negocio en copropiedad. O sea, aquí es versus. Hay que diferenciar. Versus sociedad mercantil versus negocio en copropiedad. Que sería un acto civil. Así es. Así es. Un O acto sea, civil una con cosa es lo fines mercantil. mercantiles. Totalmente, exactamente. Vale la pena esta acotación porque por un lado tenemos una cuestión con el que se rige bajo la Ley General de Sociedades Mercantiles y la otra que es una práctica civil. Es ¿no? correcto. ¿Y cómo funcionaría esto? Entonces, yo les pongo sobre la mesa. ¿Qué le recomendarían a ustedes? Vamos a suponer que ustedes traen las dos ideas y conocen las dos. La sociedad mercantil de él con su esposa y sus hijos, o crear una copropiedad de él con su esposa y sus hijos, cuando estos son mayores de edad. Entonces, aquí, ¿cuál creen ustedes? Porque es economía de opción. Claro. ¿Por qué me voy al título 2 con la sociedad mercantil o me voy al negocio en copropiedad? Que prácticamente lo regula el 92 junto con el 108 de la ley de renta. Entonces, yo lo pondría en la mesa, o sea, claro. ¿por cuál te irías? ¿Por cuál te irías, Joel? ¿Por cuál te irías, abogado? ¿Por cuál te irías, Jaime? La que sonaría a lo mejor más accesible sería la civil, desde mi punto de vista, porque entonces entraríamos en un esquema de analizar precisamente esa bondad en la ley del impuesto sobre la renta respecto de la copropiedad. Es decir, cómo participamos todo respecto de una sola propiedad subdividida o entendida civilmente bajo el principio de la copropiedad, donde cada quien pagaría sus tributos o designamos a alguien que pague por nosotros, ¿no? Yo en lo personal optaría por la civil. La mercantil no, porque me meto a un régimen general, sociedades mercantiles, donde me puedo comprometer a una serie de obligaciones por un proyecto que es, desde mi punto de vista, más simple, ¿no? Pero es simplificado. Régimen simplificado de confianza. Pero aún así no te limita, no hay te que ver, no, o sea, no es te que, limitas. es que hay que ver, porque yo también me inclinaba por la primera, o sea, oye, no voy a rebasar los 35 millones. Oye, pero no, vamos a hacer un ejercicio adicional. Y vamos a ver. Obligado al estímulo. Vamos a viendo las reglas del juego de las sociedades. Vamos a repartir la tributación. Sí, la copropiedad. Claro. Sí. Hay que ver de cuántos. En la otra tributas, sí, pero en la otra tributarías y aparte cumplirías obligaciones fiscales de cualquier persona moral. Desde mi punto de vista, el tener que hacer asambleas ordinarias, el tener que llamar un comisario, el tener que hacer toda la ¿En dónde administración. pones más el riesgo de tu patrimonio?
Yo No, es Yo que creo es que lo interesante. pondrías más En la moral. en la moral. En la moral. Él cree que en la civil. No, yo digo que en la No, moral no. y por muchas razones. A ver. Porque de aquí a que me demanden civilmente a cada uno de los participantes en la copropiedad, Ajá. inclusive en la parte fiscal, va a ser un poco complicado. Es que en la moral para unas, fiscalmente hablando, ¿no? No, sí, Por una responsabilidad solidaria, yéndote a... Pero, amigo, pero espérame, el la artículo verdad, no está realmente no es fácil, no es fácil regulado, llegar, no es no es fácil, fácil, no es fácil llegar a... Fíjense que este es un ejercicio perfecto de planeación, Claro. de inicio de planeación. Claro. ¿A qué me refiero? Que se vende mucho, ¿no? Haz esto, haz aquello, estas planeaciones, pero la verdadera planeación fiscal tiene que ver con un traje a la medida. por supuesto, Es pero decir, normativo también y con estrategia. Sí, es decir, o sea, ambas figuras tienen sus pros y sus contras. Sí, es correcto. ¿Y qué va a decantar por una u otra? Va a decantar un análisis Exacto. jurídico, Y la fiscal, estrategia. mercantil. Déjame. No, Sí, sí. la estrategia. Dentro de ese Porque análisis... ¿qué pasa si en esta copropiedad nosotros inscribimos a favor de uno de nosotros en el registro público de la propiedad y de comercio? ¿Sí me explico? Totalmente de Y acuerdo, la mercantil no lo puede hacer. No, Entonces, me queda claro, o sea, esa es parte de, Digo, ese análisis, esa es ¿no? parte de ese Es análisis. parte de ese análisis. A lo que me refiero... Tu traje a la medida, ¿no? Exactamente, a lo que me refiero es que, mira, puede haber una empresa que se dedica al acero y que tiene totalmente características muy distintas a otra que se dedica al acero, ¿no? Una es familiar, la otra no. O incluso las dos inversión familiares... extranjera. O incluso las dos familiares, pero ¿sabes qué? En esta no les interesa a los descendientes y a esta sí. Y entonces tiene otras reglas que es para Bueno, ellos son estamos hablando interesantes. básicamente de un derecho sucesorio, ¿no? En la No, sí, corporación. estoy poniendo un ejemplo en el sentido de que las características propias del mercado, de los Son los que socios, marcan el límite. o sea, es lo que te va a realizar, te va a permitir generar una verdadera planeación con un traje a la medida, ¿no? Entonces, hay características que sí podemos encontrar y que sabemos que tienen ciertos beneficios, ¿no? Sin embargo, pues para una empresa o para otra va a tener mayores beneficios respecto de su operación Y valdría la de pena su constitución, ¿no? y Jaime, ¿y valdría la pena que el empresario ponga atención al asesor en el aspecto, ojo, Joel, mi estimado amigo Víctor, ¿valdría la pena que el empresario por lo menos sepa qué preguntas hacerle al momento que va a planificar? Claro. Te pongo el ejemplo, este mismo ejemplo de la copropiedad. Oye, ¿y qué pasa si lo que vamos a proteger es tu patrimonio? ¿Por qué no lo registramos? Lo grabamos, tiene un gravamen. Ya está grabado. O como ¿Y qué te parece si lo...? Patrimonio familiar. Digo, ¿qué te tipo parece? de gravamen, no? ¿Qué te parece Estás si- platicando de... Sí, de estrategia, digo. ¿Qué tal si es una de Estrategias. alimentos? Sí. Alimentos tiene preferencia frente al fisco y O sea, frente al trabajador. Y Ajustar los tornillos, nada más. nada más. Vamos a suponer que nos vamos a portar bien toda la vida. Vamos a suponer que nos vamos a portar bien toda la vida y entonces vamos a hacer una balanza, ¿no? Sí. Fiscal de qué sería lo mejor. Aquí lo más importante es definir financieramente cuáles van a ser tus ingresos. De acuerdo. Porque las personas físicas pueden llegar a pagar hasta el 35%. Y ponderadamente pueden llegar a pagar el 36, 37, 38%, con aquel 10% de los dividendos. Claro, así es. Y con aquel otro 10% que fueron dos gemelos de la ganancia de capitales. De acuerdo. Entonces, hay que medir. Si el negocio es un negocio que no excede de cierto límite de ingresos, lo más seguro es que la copropiedad sea lo más benéfico. Cuidando la formalidad ante un contrato de carácter civil con fines mercantiles, como sería el negocio de copropiedad, porque más adelante se te puede revelar uno de tus chavos, Así es. ¿verdad? Y puede bronquearse con el padre o con la mamá o etcétera y generan conflictos, que también eso hay que ver, o se te casa. Y hay o intereses. fallece, Y hay Claro. otros intereses. o fallece, Ah, de acuerdo. o fallece y entonces ya casado fallece y entonces entra la esposa, ¿no? Que no es nada agradable. Que no es nada agradable. para muchos papás, güey, para muchos papás. Eso se puede editar, digo. Para muchos papás. Pero bueno,
copropiedad, hasta cierto límite de ingresos, sí te lleva, Jaime, a pagar la mitad del impuesto de la renta que paga una sociedad mercantil. La mitad. Claro. Hasta cierto límite de ingresos Sí, y claro. utilidades. Y el dinero lo traemos cada uno de nosotros como Así es, de forma voluntarios independiente. en la bolsa. Claro. Claro. En la otra hay que hacer una estrategia de dividendos. En la otra cambia un poco, ¿no? Cambia. Y te va a costar. O sea, definitivamente se diluye, o sea, traes un 50% de disminución de la carga fiscal en un negocio de copropiedad hasta cierto límite de utilidades respecto de las sociedades mercantiles. Y el ingreso lo traes en la bolsa. En cambio, la sociedad mercantil te va a ir a la tasa máxima del 30 y el dinero es de la sociedad mercantil. Pero es que estás tocando un tema muy interesante. Claro. Y el tema está en qué se tiene que enfocar el empresario con su grupo de asesores y de socios. Así es. Y pareciera que se tiene que enfocar a descubrir o entender el flujo de efectivo. ¿En qué momento tengo dinero en la bolsa? ¿Y en qué momento ese dinero me cuesta mucho trabajo que decante hacia mí? Porque si entonces lo que todos los empresarios buscan, mexicanos, es la ganancia. Claro. Es la ganancia. Es lo principal, yo no conozco el que no. Sí, claro, o sea, salvo excepciones que dicen, bueno, yo lo que quiero de este negocio es que crezca y voy reinvirtiendo mi ganancia, ¿no? Porque no dependo de él. Pero ¿cuántos mexicanos, hablando de derecho local, están dispuestos a esto? Entonces todos buscan flujo. Entonces, si me lo permiten preguntar nuevamente, la planificación fiscal ya quedamos que tiene que estar acompañada de asesores, el objetivo del empresario, pero algo adicional sería explicarle con cuál tienes mayores flujos, menos riesgos y menos compromisos fiscales. Podría ser una... Claro, y en este caso, un beneficio fiscal económico, o sea, una carga fiscal menor. Excelente. ¿Verdad? Una carga fiscal menor que legítimamente se acepta. Lo único que en lo personal no me agrada del negocio en copropiedad, lo único que no me agrada es que la ley te obliga en el artículo 108 a que el representante común, que lo tienes que nombrar de acuerdo al artículo 92 de la ley, a que el representante común Quien asume de la propiedad tiene que hacer los pagos provisionales Claro, de todos, de todos, como si solamente él existiera. y se hace responsable solidario del 26. Y todos los demás son responsables solidarios del incumplimiento de él, ¿verdad? Hay que nombrar un representante común que sea responsable, que no haga la misma actividad que tú haces. De acuerdo. Que se la lleve bien con todos. Sí, no. Es que hasta es eso un buen tienes título que- hasta eso, ¿verdad? Porque también va a manejar el aspecto financiero. Entonces, ese es el detalle, o sea, tiene sus pros y sus contras. Por eso lo puse en la mesa. No, y es muy interesante porque esto a los oyentes del programa, a los seguidores, les puede dar una pauta de estudiar estas alternativas y ajustarse a la disposición normativa. De tal manera que a lo mejor, digo, es una idea, no sé si lo hagan en México, no sé. Jaime. No sé si en este caso le permita tener varios frentes para lograr su objetivo, ¿no? ¿Puede ser de esa manera? Es correcto. Es decir, yo conozco la figura de copropiedad, pero también conozco a Reciclo, pero también conozco esto e integro una estrategia para que me ayuden en este aspecto. ¿Puede ser? Es economía de opción. Es lo que estamos Exactamente. hablando prácticamente. Es economía de opción. Yo creo que es un tema muy agradable, Así es. muy interesante, en el que tú como asesor fiscal vas a tener que buscar todos los pros y los contras, ¿verdad? Completamente. De las dos o tres opciones que te pueda dar la ley para tributar, ¿no? Así es. Los estímulos que hablaba hace rato Jaime, o sea, son interesantísimos para, por ejemplo, una sociedad agropecuaria Claro. en el que a lo mejor los agricultores tienen tierras, a lo mejor son gente de campo, y tú puedes llegar a crear, de acuerdo a la filosofía y a su ley que la regula, puedes crear una cooperativa. Puedes De crear una concepto, cooperativa de producción ¿Qué producción? y tiene un estímulo grandioso. Difieren 2 años el pago del impuesto Claro. y no hacen pagos provisionales Sí, porque sí, tienen claro. un estímulo. Es en función O a sea, flujo efectivo. Sí, no, es O una sea, chulada. Es una chulada. Entonces, esto no voy por acá. Sí, hay que darse una Hay que vuelta en crear- Sinaloa, ¿no? A ver cómo está. En vez de crear una sociedad cooperativa de producción, ¿no? Digo una sociedad
de consumo producción rural. Exacto. Ajá, que tributa igual que cualquier otra SA del título 2. Y como ese ejemplo que pone el doctor, hay diferentes estrategias en las legislaciones. Así es. Si queremos meternos al tema de prestar, de préstamos y ahorro, podemos voltear a ver las sociedades cooperativas de préstamo y ahorro También. con sus reglas de funcionamiento, que son un poco más accesibles al tema de prevención del lavado de dinero, disminuir riesgos. Vaya, es un tema bastante complejo que no se reduce desde el mejor punto de vista, Joel, Jimmy, a un apartado exclusivo de la ley, sino que es entender el sistema tributario. Claro. ¿Estaríamos de acuerdo, mi estimado doctor? Sí, definitivamente. Ahorita que tocaste ese tema se me vino a la mente las escuelas, por ejemplo, ¿no? Hay instituciones educativas que tributan en el título 3, instituciones educativas que tributan en el título 2. ¿Por cuál te vas a ir? ¿Cuál tú como institución educativa con reconocimiento oficial de la SED privada, cuál quieres ser? A ella le pueden dar la autorización para recibir donativos deducibles y va a tributar en el título 3. Y la que no lo tiene va a tributar en el 2. Así es. Pero hay rendimientos en las dos, no existen rendimientos en las dos. Voy a poder retirar utilidades. ¿Cómo Voy a poder cómo retirar fluye el utilidades. efectivo? El ¿Qué activo reglas, también. ¿Qué reglas estoy obligado a cumplir que me pongan en riesgo? ¿Sí? ¿Qué pasa si incumplo con una riesga? ¿Me sacan y además me sancionan? ¿O simplemente me sacan? Digo, Si son nosotros- preguntas muy... Claro, si nosotros fuéramos 4 socios que fuéramos ignorantes en el aspecto fiscal y dijéramos, vamos a poner una escuela, Jaime. ¿Qué te parece? Sabemos mucho de educación, sabemos todos los requisitos para buscar la autorización para recibir la autorización de la SED y todo lo sabemos. Y traemos el cosquilleo de que sea una donataria autorizada a nuestra escuela. Si es una donataria autorizada a nuestra escuela, Jaime, no nos va a permitir retirar utilidades. La tenemos que donar, básicamente. Claro. Entonces dices, oye, pues ya me limité yo solito. Totalmente. Entonces nos vamos a la otra opción. Nos vamos al título 2 y nos olvidamos de los donativos. Ubicas muy bien a Javier Eli. Sí, claro. Bueno, claro. hablamos de esta parte. Hay que ponderar siempre por qué quieres una Que donataria. hizo su manual, ¿no? Y hablabas hace un Muy momento, bueno, claro, muy bueno. hablabas hace rato del evento de Turquía. Aquí en Querétaro, por ejemplo, ahorita está el Club Rotario Juriquilla recaudando recursos para Para poder... ayudar a los turcos. Quieren juntar 200,000 pesos, que realmente se me hizo una cantidad bastante amable, Muy en pequeño. la que de esta mesa puede salir ahorita en este momento. Sobre todo con el Joel que excedió los 3.5. Sobre todo que ahorita ya me fiscalizaron, ¿no? Porque- Qué interesante, señores, el tiempo ha hecho mella. Yo pediría... No, hombre, yo pediría... queda sí, para no, mucho. Yo pediría lo siguiente. Creo que vale la pena, Joel, Jimmy, mi estimado doctor, amigo, hacer conclusiones que aporten por qué sí meterse a la economía de opción bien sustentada. Y no pensar que toda la compra de facturas es estrategia fiscal. Claro, eso Sí. no es- Por favor. Fíjate, yo me quedo con esa idea que al principio expresó el doctor Vega, en el sentido de que la economía de opción es principalmente ver la parte o el elemento de darle seguridad y certeza jurídica al contribuyente, al empresario. Me parece, Completamente de acuerdo. me queda claro esa opción y creo que coincido y la comparto y va más allá en el tema del ahorro fiscal. Sí, Vale porque más. Vale más. Vale más. Vale más. Vale más. La consecuencia sí es el ahorro, pero tienes una seguridad jurídica y certeza que hasta vas a dormir bien, ¿no? En la noche. Como, de veras, como, Oye, si como duermes de bien noche o dices. duermes de día. Pero vas a estar bien contigo mismo. De acuerdo, Joel. Entonces, Excelente. Yo creo que lo que acaba de decir Joel es de lo más interesante, Así porque es. cuando nosotros nos damos a la tarea de decirle a los chavos que estudian la maestría en impuestos y de decirles que se pongan a investigar a algunos autores que definen qué es planeación fiscal, todos buscan un ahorro fiscal financiero. Y ese no es el objetivo, Jaime. Ese no es el objetivo, Raúl. El objetivo primordial es lo que acaba de decir Joel. Darle seguridad jurídica al contribuyente. Ese es el objetivo final de la planeación fiscal, en donde va inmersa la economía de opción, definitivamente. O sea, Interesante. coincido con él.
Qué interesante, qué interesante. Y recordar que la planeación fiscal, en donde va inmersa la economía de opción, que es elemental que la establezcas desde un origen, es recordar, como tú también lo dijiste, Jaime, que la planeación fiscal no solamente es hacer un análisis genérico, sino es una obligación y a la vez un derecho que tienen todos los contribuyentes de posesionarse en donde la ley le obliga a estar o donde la ley le permite estar. Totalmente de acuerdo. Qué buena conclusión. Te agradezco esa aportación al gremio. Mi estimado Jaime. Yo nada más, lo mismo que comentó Joel, ¿no? Es la importancia de la certeza jurídica, Lo dijo el doctor. la seguridad, lo dijo el doctor, y el derecho, ¿no? La economía Y la de obligación. opción es una Es un derecho, planeación es correcto. y es un derecho, una obligación, por supuesto, pero hay que utilizar ese derecho, ¿no? Claro, Porque sí, ahora sí. resulta... Saberlo utilizar. Exactamente, o sea, hay que saberlo utilizar, pero a lo que voy es que el mensaje es, hay que utilizarlo. Tampoco tengamos Miedo. miedo porque si lo utilizamos es porque realmente lo necesitamos, está en la ley y tenemos el derecho. Excelente. Las compras de factura no es un derecho. Luego entonces no las tenemos que utilizar, Así es. ¿no? O sea, no es una opción. Entonces no tenemos ese derecho. Tal no es una opción que ya hay mucha regulación en que el 109 fracción cuarta y el 113 del 111, código 113 penal. pues ya Parte está penal. vinculado con el código penal. Así es. Así es. Pero qué buena aportación. Indudablemente es un tema que da para mucho. Yo recojo ciertas aportaciones, mi estimado doctor y amigo Víctor, en varios aspectos. Pero creo que lo fundamental tiene que ver, para alcanzar ese objetivo, si estamos hablando de una persona moral, meternos a sus actas constitutivas, si no está cumpliendo, reformarlas, meternos con su certificado fiscal, Ajá. constancia fiscal, Ajá. su sistema de facturación, su tipo de contratos, y bajo ese primer esquema que tendríamos que estar haciendo, ese ejercicio estar haciendo de que hay una coincidencia en todos sus rubros, empezar a planear. Fíjate que estás en el primer paso del proceso administrativo, que es la previsión. Así es. Y bajo esa óptica, me gustaría compartirles al gremio, a los que nos siguen, a los empresarios que tienen la amabilidad de darnos su seguimiento, que pues evidentemente nos acerquemos a los expertos, tengamos las preguntas y el conocimiento básico de hacia dónde queremos llegar y que no nos quedemos siempre con la primera impresión. Siempre tendría que ser un ejercicio de diferentes puntos de vista, no nada más de contadores, no nada más de abogados, sino de todos aquellos que juegan en el rol de la planificación fiscal. Pues te agradezco, mi estimado amigo Víctor, qué amable eres por haber aceptado. Estamos a sus invitación. órdenes y los felicito por el programa. Muchas Qué gracias. padre, qué padre porque se combinan dos cosas. También de repente estaba tratando de pensar aquí. Bueno, ¿Cómo ¿cómo se que salte? Señores, pues qué amables. Muchas gracias. ustedes. Gracias, doctor. Gracias, Qué amables. gracias, Joel. Esperemos que no sea la última Abogado. vez que nos visitas. Gracias, Jaime. Esperemos sinceramente que no sea la última vez que nos acompañas en esta mesa. Vamos a hacer sinergia con tu programa y todo lo que tengas por ahí. con gusto. Y pues señores, una vez más agradeciéndoles su amable atención, esperamos verlos en nuestro próximo programa, que dicho sea de paso está muy próximo, es el próximo viernes 3 de marzo. Tenemos invitados que hablarán de seguridad social, no se lo pierdan, vienen directamente de Morelia, por ahí algunos colaboradores de RCO que vienen a darnos alguna charla. Jugaremos, apostaremos inclusive para bien todos nosotros. No, nos dejamos. Excelente día, es día de mi cumpleaños. Mira, pues aquí estará el doctor invitado festejando, ¿no? Señores, gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, Por gracias a favor. la mansión Gracias, nuevamente por sus amables atenciones. Para los que tienen duda, este es Coca-Cola, este es agua mineralizada y los otros son aguas con limones. Pura agüita. Señores, cuídense mucho. Nos vemos el próximo 3 de marzo. Gracias Saludos. a la FED. A FEC, gracias Mario.